Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate con Balute Aldo. That's right, estamos en Abro Debate con Balute Aldo. Eso que pasa, nos pasa a nosotros, pero no pasa en las noticias. Y repito lo mismo que dijo el separador, de manera innecesaria, porque estoy entusiasmado, porque estoy contento, porque estoy completamente feliz de contar con nuestra estudiante antropóloga favorita, predilecta, que todos aquí en Cítrica aman con devoción. Balute Aldo, bienvenida, ¿cómo te va? Hola chiques, ¿cómo están? Bien, súper bien. Estoy teniendo problemas de Wi-Fi, igual que la vez pasada, pero esperemos que el Wi-Fi esté de mi lado hoy. Va a estar de tu lado. El internet hace por lo menos 2 semanas que está en una. Está en una, bien, estamos de acuerdo. Sí. Listo, genial. Yo No soy solo yo. No, yo tengo Movistar en casa y pasó un milagro, que es que se cayó, llamé y lo repararon al toque, no tuvieron que venir. Pero sí, el internet está Eso en una. nunca pasa. No, jamás. Pero es un tiempo raro para navegar, ¿verdad? Sí, por eso estoy esperando que no se corte, y si se corta, bueno, yo sé que sos un muy buen conductor, Sí. que puede mantener a la audiencia, y entonces después vuelvo y seguimos. No tengas ninguna duda, Val, no tengas ninguna duda. Hoy traes algo que está bastante conectado, ¿no? A dos reflexiones que tiraron, creo que uno no es el referente, es el presidente de la nación, pero dos referentes, dos opiniones sumamente pesadas del Frente de Todos, como es Alberto Fernández y Leandro Santoro, que han hablado del THC, ¿verdad? Sí, de la despenalización y la legalización del consumo recreativo del cannabis, digamos, no solo medicinal. Hace un par de semanas Alberto lo habló en una entrevista que le hizo un periodista, diciendo que bueno, él estaba de acuerdo en llevar al Congreso ese proyecto de ley. Y bueno, hace un par de días Leandro Santoro también se sumó a la iniciativa, que en realidad esto es una demanda de hace muchos años, o sea, no es nueva, no es como, de repente ahora a la gente se le ocurrió consumir cannabis de forma recreativa, sino que esto es una demanda que viene hace años. Y entonces me interesa un poco hablar de, bueno, ¿por qué hay tanto tabú o hay tanto prohibicionismo, digamos, en torno a lo que llamamos drogas? Que en realidad está mal el nombre, o sea, ya estamos partiendo de un concepto que es erróneo. Son sustancias psicoactivas, en realidad, así se les llaman. Pero bueno, por ejemplo, cuando yo digo droga, ¿qué se te viene a la cabeza? Droga, y se me viene lo ilegal, no se me viene... Lo ilegal, claro, tipo cannabis, Sí. paco, cocaína, Si me decís consumir drogas, LSD, ¿no? Todo como... Claro, se me viene a la cabeza un, no sé, merca y no un lexotanil. Claro, no un ibuprofeno, Claro. tipo, jamás. Claro, exactamente. Bien, eso porque tiene una carga muy peyorativa, ¿no? Socialmente hablando. Como que no hay grises, tipo, si vos consumís alguna de estas cosas que acabamos de mencionar, como que ya elegiste un camino medio malo en la vida. No digo que nuestro círculo sea así, por supuesto creo que los jóvenes estamos viniendo con otro tipo de cabeza, pero sí hay un imaginario social que aporta bastante a esa imagen peyorativa de lo que llamamos mal drogas, ¿no? Que como dije antes son sustancias psicoactivas. ¿Por qué? No, o sea, tienen fórmulas químicas en específico, que yo no me voy a meter con eso porque eso no entiendo nada. No, tranquilo. Pero de lo que vamos a hablar hoy un poco es como, bueno, ¿de dónde sale esta prohibición que parece tener mucha fuerza, o sea, arraiga con mucha fuerza desde el punto de vista social? Y que en realidad estas sustancias originalmente surgen de plantas que están en la naturaleza. Plantitas rodeadas por ahí, ¿no es cierto? Sí. Y que, formaban parte de la dieta del Homo sapiens, ya como eso, formaban parte de su cadena alimenticia, digamos. Pero no solo del Homo sapiens, sino también de algunos animalitos, o los usaban para uso medicinal. Por ejemplo, cuando a nuestro perro le duele la panza, lo vemos comer pasto, Claro, ¿no? O al gato también. Sí, casi como un impulso natural, digo, no es algo artificial o fabricado. Claro, se usaban era un uso medicinal, digamos, ¿no? Lo que tiene justamente estas sustancias psicoactivas, o sea, que de su componente viene justamente de la naturaleza, de plantas, es que te altera la conciencia, ¿no? O sea, te hace percibir la realidad de una manera distinta, por supuesto. Lo que pasa es que la característica de estas plantas tiene que ver con el camino evolutivo que tomó la naturaleza
cómo las usaban para defenderse, ¿no? O sea, por ejemplo, si un león se quiere comer un hongo, se lo come y se muere envenenado, ¿no? Porque el hongo tenía veneno para poder protegerse justamente de los depredadores. Ahora, no todas las plantas, ¿no? Que tienen estas características son venenosas y prácticamente te morís cuando las consumís. Totalmente. Por supuesto, hay distintos tipos. Entonces, como venía diciendo antes, algunas de estas eran utilizadas por el ser humano como uso medicinal o también como parte de la cadena alimenticia. Cuando el ser humano comenzó a formar ya un pensamiento simbólico, a formular símbolos y junto con eso a formar religiones, por así decirlo, ¿no? O ya como algo que va mucho más allá de tan solo lo material. Sí, Estas, lo trascendental estas se plantas, le dice, ¿no? claro, La aparición de exacto. religiones, digo, todo lo que Marx llama el falso Dios, llamaría, ¿no? Después. Tal cual, tal cual. Sí, lo que decimos como los comienzos de eso, el pensamiento más simbólico o de empezar a preguntarse, bueno, qué era lo que provocaba, por qué era el mundo así, ¿no? O sea, en la naturaleza. La cuestión es que en todo esto, la función que comenzaron a tener estas plantas, estas sustancias, comenzaban a ser recreativas y para poder llegar a un estado espiritual. O sea, muchas veces estas plantas terminaban siendo sagradas porque permitían conectarse justamente con el Dios o con lo que imperaba más allá del mundo real o de lo que nuestros sentidos podían percibir en la cotidianidad. Claro, lo Era extrasensorial justamente se le dice también, esta alteración. ¿no? ¿Cómo? Se le dice también lo extrasensorial. Exacto, sí, Claro. sí, tal cual. Lo que te permitía ir más allá de la cotidianidad, ¿no es Claro, cierto? exactamente. Y está comprobado, digo, arqueólogos han encontrado, etnobiólogos también, tenemos fuentes seguras, está comprobado que la mayor parte de las poblaciones cazadoras, recolectoras y precoloniales, o sea, las poblaciones antiguas, consumían este tipo de sustancias, ¿no? Que venían en las plantas. Digo, no era algo muy particular de, no sé, la población azteca. No, era como utilizado a lo largo y ancho del mundo en los distintos tipos justamente de sociedades, cazadores recolectores y precoloniales. Es interesantísimo Ahora, eso. Eso es como un porro antropológico exquisito el que acabas de escribir, porque pero acá es el antecedente antropológico histórico de más que del porro, de las sustancias psicoactivas. Es interesantísimo. Sí. Yo lo desconocía ese dato totalmente. No, es que además, hay, por supuesto, insisto, tienen que ver con fórmulas químicas, ¿no? Que no nos vamos a meter en ese mambo. Pero sí había, por ejemplo, en cierta población de África consumían la nicotina. O sea, consumían un alimento que tenía nicotina y que los ayudaba a calmar ciertos dolores. Y ahora la nicotina está súper asociada al cigarrillo, ¿no? Sí. Que también, es legal, pero termina siendo una especie de droga en la que mucha gente tiene adicción y cuesta mucho salir de ese círculo vicioso. Totalmente. Entonces, como estas tenemos un montón. Bueno, de hecho, las hojas de coca, no sé si alguien fue al norte, sí, acá de Argentina, sí, que cuando llegás te venden, ¿no? Hojas de coca que las tenés que masticar para no apunarte. Totalmente. Estás en la altura y te mareás, y se utiliza justamente para poder aliviar esos síntomas, ¿no? De náuseas y de mareo. Absolutamente. La hoja de coca tiene el componente que lleva la cocaína, que es la droga, ¿no? Que tan mal vista está en nuestra sociedad. Incluso entonces, en Bolivia, estos componentes los usamos y los conocemos todo el tiempo. En Bolivia incluso tuve la fortuna de ir siendo más chiquito, y la hoja de coca está naturalizada a casi que uno entra, yo era muy chico cuando me dijeron hoja de coca, dije, ¿cómo hoja de coca? Y después, para no apunarte, te la pueden dar en un té, te la pueden dar para mascar. Claro. Me acuerdo que cuando nos fuimos con mi vieja nos daba miedo pasarla por el aeropuerto y se la regalamos a un amigo que teníamos ahí. Como 1 kilo de hoja de coca, pero quiero decir lo que vos decías, ¿no? También hay muchas cosas naturalizadas que a nuestro ojo, ya en plano geopolítico, que va por otro lado, lo vemos extraño, pero y parte de un antecedente histórico y de siglos y siglos como es la hoja de coca, hay un montón de casos más. Es que en la mayor parte de la historia de nuestra humanidad, el ser humano consumió este tipo de sustancias psicoactivas de manera controlada. No, siempre el consumo, ¿no? en estas sociedades de cazadores-recolectores y precoloniales era con la
con la medida justa y necesaria. En ningún momento había un exceso, ¿no? Porque venía regulado, justamente tenía que ver con lo ritual o con la tradición o con la religión. En ningún momento había una adicción como la podemos pensar ahora. Entonces, ¿cómo pasamos de ese tipo de consumo, ¿no?, a un prohibicionismo casi total en la mayor parte del mundo? O a esta mirada tan prejuiciosa y básicamente ilegal, ¿no?, que tenemos. Y tiene mucho que ver con el avance del cristianismo como religión monoteísta por sobre la faz de la tierra. Cuando el cristianismo como religión se empezó a expandir, todo lo que no tenía que ver con sus costumbres o con justamente el monoteísmo, empezaba a ser justamente prohibido o cancelado y no se podía practicar. En el ejemplo de acá, en nuestro continente, en el continente americano, cuando es la llegada, ¿no?, de Colón, y tenemos una cantidad extensa, ¿no?, de pueblos básicamente pre-Colón, que Claro. ya existían acá, sus religiones eran politeístas, y como dije antes, ellos tenían justamente un consumo de este tipo de sustancias. Cuando llega el colonialismo y empiezan todas las misiones de justamente cristianización de la población, empiezan a suspender todas estas prácticas que no tenían que ver con el cristianismo y con las costumbres que ellos, los actos religiosos eran mucho más seguidos que los que tenían los distintos tipos de religiones que habitaban en América, y no incluían justamente este tipo de sustancias. Solo lo que se puede observar como símbolo más fuerte en el cristianismo es el vino, ¿no?, que lo tenemos en la Biblia, el de convirtió, o sea, es la sangre de Cristo, si no me equivoco, corríjanme. Sí, efectivamente. Entonces, esa es la única sustancia que tenemos que hoy en día lo podemos asimilar, sí, con también un consumo problemático, que es el alcohol. Pero después todo el resto no se encontraba en la base común del cristianismo, sino que tenía más que ver con un comportamiento moral y con una promesa de poder ir al cielo, de poder confesarse, de no como es cometer pecados, Claro. y etcétera. Entonces, todo lo que no tenía que ver con eso era prohibido, era básicamente dejado de lado y castigado, por supuesto. O sea, ya sabemos que hubo una masacre tremenda. Entonces, lamentablemente, hasta hoy en día, sigue estando en nuestro imaginario colectivo toda esta carga con la que vino el cristianismo, ¿no?, a imponerse como una sola posibilidad. Ahora, claramente en la actualidad las situaciones cambiaron. Obviamente vivimos en una realidad en la que la tecnología también se metió en la producción y en la disponibilidad de estas sustancias, y lamentablemente ha metido muchos químicos, y, o sea, las ha transformado, ¿no?, de manera que lógicamente generan un daño muchísimo mayor Total. al que causarían si estuvieran en una situación simplemente natural, ¿no? Y Balu, conecto acá porque esto es interesantísimo lo que mencionaste de la situación se me escapa la palabra, precolombina, el término de varios dioses, se me está escapando. Politeísta. Politeísta. El concepto politeísta, la corriente politeísta, la concepción politeísta que predominaba precolón y que es completamente arrasada, bueno, después con la instalación del cristianismo y sus diferentes ramas en el continente, tiene que ver con varias vías. Tiene que ver con un montón de cosas, pero llevándolo para lo que vos decías, no, varias vías de conexión con lo trascendental, con el otro mundo, con la inmortalidad, ponga el título que usted quiera según donde se pare, y en cambio el cristianismo dice, no, hay solamente una vía de trascender, de ser un alma inmortal en paz, que es el camino de Dios, con todas las ramas que hay. Es interesantísimo porque viste cómo uno conecta con lo trascendente y cómo cercena cualquier camino alternativo el cristianismo. No, y que es muy interesante, totalmente de acuerdo, pero es muy interesante también, qué loco que hayan impuesto, ¿no?, que justamente que hoy en día las instituciones religiosas sean una de las primeras opositoras justamente a la despenalización y legalización del cannabis o del consumo de estas sustancias, cuando muchas veces
lo religioso está asociado a lo espiritual o a una conexión con el más allá, o lo que va justamente más allá de la vida cotidiana y lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos, ¿no? Y qué loco también a la vez que hayan impuesto una sola manera de conectarse con ese más allá. Como si no pudieran existir múltiples, si es que queremos creer en ello. Y es muy fuerte esa mirada porque sigue imperando hasta hoy en día, ¿no? Es una mirada, insisto, muy occidental y muy colonialista, en la que, como venía diciendo, la verdad es que la tecnología ha hecho que la posibilidad y la disponibilidad de estas sustancias psicoactivas aumenten y su cadena química sea alterada. No, te escuchamos, ¿eh? ¿La perdimos? Ay, creo que se ha trabado. Se ha trabado. Justo ahí había mencionado que parecía que se le quedó. Estamos con Balu Tealdo, cosas que suceden. Venía súper interesante. Ahí la recuperamos. Vos sabés que... Volví. No, voy a comentar algo. Me quedé porque mencionabas, hiciste una pausa y dijiste como, ¡ay, se me cayó! Y fue un poquito gracioso esa... El suspenso. Sí, y esa sensación de bronca que todos hemos tenido en Zoom alguna vez. Pero retomamos, Balu, gaje del oficio, parte Dale. del juego. Pero mencionabas, ¿verdad?, que justamente la posición de la iglesia o de las entidades más conservadoras, porque no es solo la iglesia católica, sino que todas sus ramificaciones en este mismo país, se opone a la despenalización o siquiera el debate por la legalización de la marihuana. El debate, ¿no? No, pero también, como venía diciendo, lamentablemente vivimos en un mundo en el que el consumo problemático es un tema y es muy complejo, y que tiene que ver muchas veces justamente con el contexto en el que nos encontramos. Al comienzo decíamos que tiene una carga muy peyorativa la palabra drogas, que si uno admite que consume alguna de ellas, en grandes sectores de la sociedad, vas a quedar marcado como que ya no tenés vuelta atrás, que elegiste el camino erróneo de la vida. Sí, falopero, drogadicto, sí. Bueno, sí, la cantidad de adjetivos que podemos encontrar peyorativos justamente para hacer referencia al consumo de este tipo de sustancias, ¿no? Y que siempre se lo acusa al consumidor y nunca al contexto en el que está involucrado. En nuestra sociedad occidental es una sociedad de consumo que nos está constantemente pidiendo que seamos felices, ¿no? Es casi una dictadura de la felicidad. Sí, total. Vos tenés que ser perfecto, tu carrera tiene que ser perfecta, vos tenés que ser feliz todo el tiempo. Y si bien parece que vivimos en una constante libertad de elección, a su vez nos están imponiendo todo el tiempo cómo tenemos que vivir. Totalmente. Y que si no vivimos de esa forma, si estamos angustiados, ¿no? O si vivimos en una tristeza que no tiene nada que ver con esa felicidad que nos prometen, también es muy mal vista, ¿no? Y acá ya podemos sacar otro tema que también tiene que ver, por ejemplo, con la salud mental, o sea, todo lo que se sale de esa felicidad normativa es visto de una manera muy mala. Y cuando Entonces, la verdad es que estas sustancias psicoactivas muchas veces te ayudan a poder conseguir, entre comillas, ese estado de felicidad, aunque sea solo por un tiempo. Entonces es muy fácil en la actualidad caer en un consumo problemático. Digo caer porque efectivamente ahí sí está el problema, ¿no? Cuando terminás en un círculo vicioso, en el que no podés vivir sin ese tipo de consumo, sin esa sustancia, ahí sí se vuelve un problema. Cuando el uso no es solamente recreativo, sino que lo estás usando como herramienta para poder despertarte y hacer lo que tenés que hacer, ahí se vuelve el problema. Ahora, ¿por qué el prohibicionismo no es la solución, sino al contrario, sino que ahonda más en este tipo de problemas? Es porque la gente que efectivamente cayó en este círculo vicioso, los dejan completamente desamparados y no se puede salir de ahí, ¿no? Queda en un lugar completamente negativo o en el que básicamente en la actualidad y en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica también, podés llegar a ir a la cárcel por plantar, ¿no? Sí. Por plantar cannabis, que es una cosa casi absurda, pero bueno, terminás en un lugar apartado de la sociedad en vez de que te alcancen ayuda en el caso de que tengas un consumo problemático. Antes, en las sociedades precoloniales, la sociedad, la tradición, la religión servía como regulador para este consumo, ¿no?
no era que vivían fumando porro los incas. No, claro. Tenían actos muy concretos que implicaban justamente o que los dirija un chamán o que eran una vez cada tanto, Sí, ¿no? eran No era, rituales, lo que llama un ritual. claro, un ritual, no era constante. Ahora, hoy en día no tenemos ese tipo de regulación, ¿no? Está o el prohibicionismo, el no podés consumir bajo ningún término, o lamentablemente terminar cayendo a veces en este tipo de consumo problemático, ¿no? Sí, sí, incluso Balu, A mí lo que... algo que también, como sumado a esto que vos mencionabas, porque hay un caso que aquí tuvimos de la criminalización, que es la peor cara del prohibicionismo, que es la criminalización del Total. consumidor. Acá hemos entrevistado a el caso Puan, se me está escapando justo el apellido del muchacho, pero ya lo recuperaremos. Hemos tenido a la madre de un muchacho en Puan que había estado en Cana por el gobierno de la provincia, era un gobierno que, a ver, a mí, yo voté a Kicillof y lo volvería a votar, y el ministro de Seguridad de la provincia es un tipo que mete en Cana un pibe que plantea un cannabis Bueno, sí. medicinal habilitado. Y algo que mencionabas también, digo, es una vergüenza, por suerte ya salió en libertad, pero ¿quién le devuelve el prontuario y el tiempo en Cana? Y más allá de eso, del caso Puan, el pueblo Puan, no Puan la universidad, sino el No pueblo de la Puan, facultad no la facultad, es o que, la calle. no, claro, es que más allá de eso, en muchas familias, incluso progresistas, la marihuana, que creo que es la droga ilegalizada más naturalizada, digo, no podemos ser hipócritas, no, de hecho aquí no lo somos, digo, es una droga social que entendemos que requiere un debate, un tratamiento, un debate Ujú. intenso, una audiencia pública como debe ser, pero incluso en familias progresistas no se puede decir, sí, bueno, cada tanto fumo uno, o sí, si pinta con amigos en un lugar No, de porque tiene, comodidad lo tiene una hago. mirada, como venimos diciendo, muy peyorativa, donde la solución frente a todo esto es justamente poner el tema en la mesa, ¿no? Sí, Efectivamente hablarlo y que se permita poder estudiar estos diferentes tipos de sustancias, porque además lo peor es que se homogeneizan, ¿no? Parece que está todo al mismo sí, nivel. sí, Y no es así, es mentira, o sea, claramente cada sustancia tiene sus propios componentes que funcionan de una manera distinta, y me parece que hay que poder tratar este tema con responsabilidad, con naturalidad. Es claro, necesario que a claro. los jóvenes también nos llegue este tipo de información para poder saber qué estamos consumiendo a fin de cuentas. Y porque ya está comprobado que el prohibicionismo, que el prohibir rotundamente la circulación y el consumo de este tipo de sustancias, no arregla nada, porque además se crea un mercado paralelo, ilegal, que hace 1000 veces peor, ¿no? Que justamente la legalización y poder informar efectivamente sobre este tipo de sustancias. Total. Insisto igual que no son todos lo mismo, por supuesto que la cocaína no es lo mismo que el cannabis, que no es lo mismo que el LSD, ¿no? O sea, tienen distintos componentes, pero se tiene que poder despenalizar también la tenencia para que se puedan investigar en laboratorios, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto que tenemos y que existe y que ya se sabe que la gente lo consume? Sí. Entonces, si la gente lo consume, lo mejor es llevar información de lo que está consumiendo y cómo se debe hacer para no poner en peligro el cuerpo de uno, ¿no? O la vida de uno. Sí, incluso, Y en el caso de que se caiga en un consumo problemático, que no existe solo con las sustancias psicoactivas ilegales, existe con el alcohol, existe con el cigarrillo, existe mm, muchas veces también con las drogas con las drogas legales, sí, sí, ¿no? sí. Hay que poder poner en contexto a ese sujeto, a ese consumidor, hay que ayudarlo a salir de eso, ver cuáles son sus situaciones particulares que lo llevan a eso, ¿no? Digo, más allá de lo social, tal vez es una situación personal, entonces se necesita todo un equipo de gente y un estado presente para que eso deje de pasar, ¿no? Vos sabés también, Balu, acá se suma gente al Twitch, Melody pone, suma el caso de el tabaco consumido en polvo, llamado rapé, experiencia sumamente sanadora, yo no lo he probado, pero suma su experiencia. Melody también nos gusta que sumen experiencias porque, a fin y a cabo, se trata también de ir poniendo sobre la mesa ello, como bien mencionaba Balu, le agradecemos a Melody del comentario. Vos sabés, Balu, que hace 10 años habrá sido, yo vi en Duro de Domar, un debate muy parecido, no cuando era la época no era con Petinato, porque hacía un tratamiento mucho más caricaturesco a la marihuana. Era un debate bastante serio que habían llevado un tipo que estaba a favor y un tipo que estaba en contra. El tipo que estaba a Ujú. favor
creo que era el chico que dirige la revista THC, Matías Ah, Vasallo, sí. y el otro era Claudio Izaguirre, que es un ultraconservador, que, bueno, justamente. Y el debate justamente iba por estos lados donde íbamos nosotros, y yo cuando te escuchaba pensaba, wow. Esto no es una remake, no es una repetición, porque uno puede decir, no, pará, pero ya está el porro, dale, dejate hinchar. Y sigue siendo ilegal, digo, vos te estás Ujú. fumando un porro con amigos en una esquina, en una placita, sin joder a nadie, y capaz pasa la cana y no pasa naranja, o no, capaz pasa la cana ¿O no? y te puede meter un prontuario, que si tenés suerte, y en los barrios Sí, 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 por sí. ahí más marginales, donde la cana tiene una impunidad No, y monumental, claro, bueno, peor. pero con respecto a esto también, la historia de la prohibición de estas sustancias viene de la mano con que se asocian, ¿no? Siempre a lo que no es blanco y dentro de la normativa, Sí, ¿no? sí. Digo, la historia es muy larga porque además los distintos países tienen diferentes tipos de regulaciones frente a esto. Hay toda una historia con el opio también, digo, el opio ha formado parte de la historia del mundo, digo, se ha creado un mercado a partir de eso, pero muchas veces se asocia con lo que no es blanco ni dentro de la norma, ¿no? Mm, A estas sustancias. Como si, no sé, nacer pobre te lleve automáticamente a volverte drogadicto y mm, entonces ya tu vida está perdida, ¿no? Es mm, absurda esta asociación, pero lamentablemente sigue sucediendo. mm. Entonces hay que poder abrir el debate, que estos temas dejen de ser tabús, que efectivamente empiece a haber más información para tener una vida más plena y mejor. Sí. Existe el consumo responsable de este tipo de sustancias. Lo hicimos la mayor parte de la historia desde que el Homo sapiens es así. Mm, Y está comprobado científicamente. Entonces, me parece que entonces la prohibición pasa más por otro lado que por el simple componente de que altera la conciencia estas sustancias, ¿no? sí, sí. Digo, tiene mucho más que ver con un juego político, con un juego colonial, con una mentalidad que ya me parece que no va más y tenemos que empezar a deconstruir eso también. Nadie está diciendo que si se legaliza el cannabis nos van a enseñar a fumar porro en las escuelas, ¿entendés? Nadie está diciendo eso y no va a pasar. Pero tiene que ver con este tipo de leyes que avanzan sobre los derechos de la gente y los tipos de consumo que se quiere tener. Sí. También eso, la despenalización y la legalización del cannabis, tiene un lema que es no más presos por cultivar, Mm. que es lo que yo decía antes, ¿no? Hay gente que fue a la cárcel por tener plantas de marihuana, Y, que es absurdo. y Balu, también Y no solo eso, la sino que también iniciativa. hay todo un mercado paralelo y todo un discurso con eso, que es como combatir al narcotráfico, que la ex ministra de Seguridad lamentablemente lo levantaba como bandera, Mm. que hay que empezar a analizar esos tipos de discurso también, ¿no? Y Que terminan también, haciendo más problemas que soluciones. también el caso de Mamá Cultiva, por ejemplo, que utilizan el Sí, aceite extraído del THC para tratar la epilepsia, en este caso Mamá Cultiva, de sus hijos. Digo, estamos hablando de tratamientos para la epilepsia en niños que son articulados mediante la sustancia de aceite de cannabis. Mira si no es importante. sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Por eso me parece que digo, esto es la punta del iceberg, Sí, ¿no? En obvio. realidad hay muchísima más información. De hecho, paso la data. Esta columna yo la armé con un libro que se llama Un libro sobre drogas del gato y la caja, que son un conjunto de personas científicas de todo tipo científicos de la data dura y científicos sociales, Claro. que arman posta contenido muy bueno, muy interesante. El libro es gratuito en su página, está entero. Es en elgatoylacaja.com, entran ahí y tienen un montón de material. Y es la información que se pudo obtener hasta ahora. Todavía queda mucho Mm. más por descubrir. Y me parece que tendríamos que ir abriendo nuestras cabezas para eso. Y es el gran debate de nuestra generación también, que Mm. siempre está peleando por más derechos y por un mundo mejor. Me parece que la cosa también va por acá. Totalmente, Valo, totalmente. Hoy más que nunca abro debate, abriendo debates. Esto se articuló, bueno, no solo por esa lectura del libro de Gato y la Caja, que me suma la recomendación, sino los comentarios del presidente, los comentarios de Leandro Santoro también. Uh -huh. Y bien dijiste vos esa etiqueta que el gran debate de nuestra generación. La verdad que
esta historia antropológica de la marihuana, de las sustancias psicoactivas, mejor dicho, que desconocía, estuvo tremendo, como siempre. La verdad que un gran timing y una gran columna, Balu. La verdad, en un cuadrito as usual, como siempre. Bueno, muchas gracias, chiques, muchas gracias y les quiero mucho. Nosotros a ti, Balu, nosotros a ti. Buen cierre de semana, Balu. Será hasta la Buen fin próxima. de... Buen fin de Balu Tealdo. Abro debate.